previamente habíamos nosotros en la introducción hablado de que hay dos formas básicas de mirar la iglesia, tal cual como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Uno es la iglesia universal, y cuando se habla de la iglesia universal, se está hablando de todas las personas salvas que hay en el mundo. Todos los cristianos que hay en el mundo, no importa en qué país, en qué continente, en qué ciudad, en qué lugar se encuentre. Porque esa fue la iglesia que el Señor prometió edificar. Así se lo dijo a Pedro en Mateo 16:18, cuando le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando habló aquí de edificar mi iglesia, se estaba refiriendo a la iglesia universal. Y la segunda forma de mirar la iglesia en el Nuevo Testamento es en sentido local. Un grupo específico de personas salvas en un lugar o en una ciudad en particular. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, les saluda y les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Una ciudad específica, un lugar específico. Allá había un grupo de hermanos, allá había una iglesia local. En la primera lección que tuvimos acerca de habíamos visto la distinción en la comunión, la diferencia que hay en la comunión cuando se habla de la iglesia universal y de la iglesia local. Vimos también otra diferencia, que es la manera en que se entra a formar parte de cada una de ellas. Cómo entra uno a formar parte de la iglesia universal y cómo entra a formar parte uno de la iglesia local. Y la última diferencia que observamos nosotros fue la que tiene que ver con el registro o la matrícula, el ser matriculado en cada una de estas iglesias, la iglesia universal y la iglesia local. Quiero continuar hoy con esas diferencias y vamos a la cuarta de ellas, la distinción en el efecto de la muerte. En la iglesia local, en la iglesia universal, cuando un cristiano se muere, su comunión con Dios no se ve afectada. Su membresía en la iglesia universal no desaparece. Cuando la existencia de un cristiano fiel termina aquí en la faz de la tierra, su comunión con Dios no se interrumpe y no deja de ser miembro de la iglesia universal. El apóstol Pablo, hablando ya de cómo había cumplido con su carrera y que estaba llegando al término de su existencia, le escribe a los filipenses y les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando él muriera, iba a seguir con Cristo, iba a seguir en comunión con él, no se iba a interrumpir su relación con Dios, no iba a dejar de ser miembro de la iglesia universal. Pablo entendía que la muerte no afectaría esa relación. David, ustedes recordarán que él escribió estas palabras del Salmo 23, cuando dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué estaba diciendo David aquí? Que cuando él muriera,
Él no tenía temor, porque allá en el otro lado, Dios seguiría estando con él, en comunión con Dios. Y de igual manera, Juan en Apocalipsis capítulo 3 escribe estas palabras de nuestro Señor cuando habla de los cristianos que pudieran ser martirizados y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De esta manera, aun si ellos fueran muertos en beneficio de Cristo, los cristianos aún estarían en Cristo, aún estarían en la iglesia universal. La muerte no afectaría el estar ellos en la iglesia universal. Por otro lado, con respecto a la iglesia local, la muerte afecta nuestra membresía en la iglesia local. En Hechos capítulo 7, cuando hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él, aún ellos entendieron que Esteban no continuaba siendo miembro de la iglesia local en Jerusalén. Dicen Hechos 7:32, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cuando Esteban murió por lapidación, lo que hicieron con él, como nos lo narra Hechos capítulo 7, Esteban ya no siguió siendo miembro de la iglesia en Jerusalén. Si yo soy fiel a Cristo cuando muera, no continuaré siendo miembro de la iglesia local, pero seguiré siendo miembro en la iglesia universal. Ahora, otra forma de declararlo, otra forma de mencionar esta distinción es decir que la iglesia universal consiste de ambos, de los santos, aquellos apartados para servir a Dios que están vivos, y de los santos que están muertos. Mientras que la iglesia local consiste solamente de los santos que están vivos. Quinta distinción, el inicio. La iglesia universal, la asamblea general de aquellos en comunión con Dios, empezó con la salvación en el día de Pentecostés, en el año 33. En Hechos 2:47, nosotros leemos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los salvados. Añadía a la iglesia los salvados de día en día. Aquí fue cuando empezó la iglesia universal, y empezó con 3,000 personas. Ahora, hablando de la iglesia local puede tener su inicio en cualquier momento, distinto a Hechos capítulo 2. La iglesia en Jerusalén, la iglesia local en Jerusalén empezó en Hechos 2, seguida por las iglesias en Judea, en Antioquía y en otros lugares. Una iglesia local puede empezar en cualquier momento. La iglesia local de la cual soy miembro empezó hace varios años. La iglesia local de la cual usted es miembro pudo haber empezado la semana pasada. Algunos hermanos a veces se enorgullecen porque son miembros de una congregación que empezó hace 30 años, 40 años, 50 años, 100 años atrás. Pero a veces tal congregación no podría ser tan saludable como una que empezó hace 2 meses. Es muy común
A veces cuando uno visita otros lugares, ver que en los locales de las iglesias locales, colocan el aviso, Iglesia de Cristo, la del Nuevo Testamento, establecida en Jerusalén en el año 33. Con toda probabilidad, ese grupo local en ese lugar ni siquiera existía en el año 33. El cuerpo de Cristo, su iglesia universal, empezó en el primer Pentecostés siguiendo la resurrección de nuestro Señor. Todas las iglesias locales, aparte de la de Jerusalén, empezaron un tiempo después. Pero es común ver en los avisos que colocan algunos hermanos en el frente de los lugares de reunión, aquí se reúne la Iglesia de Cristo establecida en el año 33. Bueno, ese grupo no fue establecido en el año 33. La que fue establecida en el año 33 fue la Iglesia Universal, pero no es el grupo local porque ni siquiera existíamos en el año 33. Faltaban 20 siglos para que nosotros naciéramos. Entonces, una diferencia que hay entre ambas es con respecto al inicio de cada una de ellas. Sexta diferencia. Bueno, aquí está, es que 7. Me equivoqué. Distinción en la organización terrenal. La Iglesia Universal no tiene organización terrenal. Aunque pudiera haberla tenido mientras los apóstoles estuvieron en la tierra. Nosotros sabemos que la cabeza de la Iglesia Universal es Cristo. La Iglesia Universal no tiene dirección, no tiene número telefónico, no tiene correo electrónico, no tiene página web, no tiene celular. Yo no puedo llamar a la Iglesia Universal, ni tampoco puedo escribirle una carta, un mensaje, un correo electrónico. Porque la Iglesia Universal no tiene organización terrenal. Por otro lado, la iglesia local tiene organización terrenal. ¿Y cuál es la organización? Es muy sencilla. Y Pablo la menciona en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esa es la organización terrenal que tiene la iglesia local. Los miembros de la iglesia con los que la dirigen, que son los ancianos, y sus colaboradores, que son los diáconos. Pero la Iglesia Universal no tiene ese tipo de organización. La Iglesia Universal tiene a Cristo como su cabeza y a todos los cristianos individuales que hay en el mundo formando parte de esa Iglesia Universal. Octava distinción. La divisibilidad. En vista de que la Iglesia Universal no tiene organización o acción colectiva, no se puede dividir. Ahora, si uno no puede escribirle un mensaje, un correo electrónico, hacerle una llamada a la Iglesia Universal, ¿cómo podría uno dividir algo que solamente Dios controla? La Iglesia Universal no tiene una sede, no tiene una ciudad donde se ubique como sede central para gobernarla a ella. La Iglesia Universal no tiene organización, no tiene vínculos. Yo no conozco a mis hermanos del África, yo no conozco a mis hermanos del este de Europa o de Australia o de las Filipinas no los conozco. Pero somos miembros de esa iglesia. No hay comunicación entre nosotros, no hay una organización que nos una como colectividad.
porque no existe organización. A diferencia, una iglesia local puede ser dividida y se han dividido y se siguen dividiendo y se seguirán dividiendo las iglesias locales. En 1 Corintios 1, cuando el apóstol Pablo escribe la carta de respuesta a la iglesia en Corinto, les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Está hablando de la iglesia local en Corinto. Habían divisiones internas dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque no pensaban lo mismo, no tenían el mismo parecer, habían problemas doctrinales. Nada más mire que en la iglesia en Corinto había división con respecto a quién era el que los había bautizado. En la iglesia en Corinto había división con respecto a cómo procesar los casos de inmoralidad o el uso de los dones milagrosos. O problema doctrinal, el tema de la resurrección o el uso de la ofrenda. ¿Qué día había que recoger la ofrenda? O lo relativo a la cena del Señor. Estaban divididos dentro de la iglesia. Esta es una gran diferencia que existe entre las dos. Las iglesias locales experimentan en algún momento de su existencia división. Pero no es así con la iglesia universal. La cuestión de la indivisibilidad de la iglesia universal es algo importante para contemplar, porque muchos piensan que se puede dividir la hermandad. La hermandad no se puede dividir, porque no hay ningún tipo de asociación, no hay ningún tipo de organización como iglesia universal. Mas sí puede ocurrir, y ocurre, con la iglesia local. Otra diferencia que hay entre las dos tiene que ver con lo relativo a los pastores. La iglesia universal tiene un solo pastor, el Señor Jesucristo. Jesús, en Juan capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un pastor. La iglesia universal tiene solo un pastor. Pero, hablando de la iglesia local tiene una pluralidad de pastores, llamados también ancianos u obispos. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. La iglesia universal tiene un solo pastor, la iglesia local tiene pluralidad de pastores. Y el número plural menor que existe es 2. Mínimo 2 ancianos en cada iglesia. Aquí habla de pluralidad, ancianos, y 2 es número plural. Otra diferencia que existe entre las dos es la composición. Ahora, y cuando hablo de la composición, me estoy refiriendo a los que la conforman, los que son parte de cada una de ellas. La iglesia universal está compuesta solamente de los salvos. Cuando el Señor venga, es por su iglesia universal. Él no viene por las iglesias locales. Él viene por la iglesia universal, por todos los salvos que hay en el mundo, que estén vivos o que ya hayan muerto.
Efesios 5:23 dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo universal, de la iglesia universal. A diferencia de los que componen la iglesia universal, que son solamente los salvos, la iglesia local se compone de algunos individuos que son salvos y otros individuos que están perdidos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, hablando específicamente de la iglesia local en Pérgamo, le escribe a la iglesia, Juan le escribe este mensaje del Señor en donde les dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia en Pérgamo, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál era la característica de la iglesia en Pérgamo? Que estaba conformada por miembros que eran salvos y otros que estaban perdidos. ¿Y quiénes eran los que estaban perdidos? Los que mantenían la doctrina de Balaam, los que retenían la doctrina de los nicolaitas, los que luchaban contra esto dentro de la iglesia, pues eran los que estaban del lado de Dios. Tenían comunión con Dios, eran salvos, pero estos estaban perdidos. Aún hoy día sigue ocurriendo lo mismo. Y esa es una gran diferencia que existe entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal consiste solamente de los salvos vivos y aquellos que ya murieron fieles al Señor, mientras que una iglesia local consiste de salvos y de perdidos. Otra diferencia tiene que ver con respecto a la necesidad de pertenecer. Por supuesto, por definición, uno debe estar en la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, para ser salvo. Quiero que le presten atención a esto, hermanos. Recuerden muy bien que cuando uno se bautiza, ¿qué es lo que hace el Señor con uno? Dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los salvados. ¿Qué hacía el Señor cuando una persona se bautizaba? Lo añadía a la iglesia, a los salvados. La iglesia universal. Cuando usted se bautizó, el Señor no lo añadió a usted a una iglesia local. El Señor lo añadió a la iglesia universal. Usted después decidió entrar a formar parte o juntarse a una iglesia local. Ahora, si hay solamente una en el lugar donde yo vivo, en el pueblito o en la ciudad, pues obviamente uno automáticamente entra a formar parte de esa iglesia. Pero si en una ciudad existen varias iglesias locales, yo puedo escoger en cuál de ellas voy a colocar mi membresía. Pero eso no ocurre con la iglesia universal. Porque tan pronto uno se bautiza en agua y la sangre de Jesucristo le lava a uno los pecados, ¿qué hace Dios con uno? Lo añade a la iglesia universal. Uno debe estar en la iglesia universal para ser salvo. Recuerdo que hablábamos nosotros el caso del apóstol Pablo.
Y en el caso de la iglesia local, uno no tiene que estar en una iglesia local para ser salvo. Hechos 9:26 nos habla de tiempo después que Pablo se había bautizado, decidió ir a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Dice en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de ser miembro de la iglesia local en Jerusalén, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No se lo permitieron. Hasta que Bernabé intercedió por él y entonces le aceptaron como miembro en la iglesia en Jerusalén. Ahora, cuando los santos en Jerusalén no lo aceptaron en su comunión local, Pablo aún agradaba a Dios, porque Pablo era miembro de la Iglesia Universal. Otro caso a considerar, Hechos 8 nos habla del eunuco etíope que estaba regresando a Etiopía después de haber venido a Jerusalén a adorar. Y Felipe le predicó el evangelio y nos dice en el verso 38, y mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora, nosotros inferimos que en Etiopía no había iglesia de Cristo. Este era el primer hombre que iba a llegar allá con el evangelio. Aquí el Señor dice que Felipe le bautizó, y cuando Felipe le bautizó, ¿qué ocurrió con él? Dios lo añadió a la iglesia universal y él no entró a formar parte de ninguna iglesia local. Es importante que nosotros tengamos bien en cuenta esto, porque a veces colocamos demasiado énfasis en la iglesia local. El énfasis es la prioridad número uno, que uno pertenezca a la iglesia universal. Esa es la prioridad máxima de toda persona. Ya después se buscará la manera de que uno entre a formar parte de una iglesia local. Pero uno, para ser salvo, tiene que formar parte de la iglesia universal. No de la iglesia local. Porque cuando Cristo venga, viene es por la iglesia universal. Por los salvos que están en la iglesia universal. Recordemos el caso de Diótrefes. ¿Qué ocurrió? Tercera de Juan 10 nos dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieran recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué hacía Diótrefes? No recibía a los hermanos y a aquellos que se atrevían a recibir a esos hermanos se lo prohibía y los expulsaba de la iglesia. ¿De cuál iglesia los expulsaba? No de la iglesia universal, de la iglesia local donde él era el mandamás. Porque el que expulsa de la iglesia universal es el que lo une a ella. Y el que lo une a uno a la iglesia universal es Dios. Nadie lo puede expulsar a uno de la iglesia universal. A mí me podrán expulsar de la iglesia local, pero no podrán expulsarme de la iglesia universal. Eso solamente lo hace Dios. Esta es una gran diferencia, hermanos, que la Escritura nos muestra a nosotros. Aunque es una necesidad absoluta para uno estar en la iglesia universal para participar de la comunión con Dios, no es una necesidad absoluta para uno estar en una comunión local. Otra diferencia, la reunión. La iglesia universal no se reúne.
La Iglesia Universal no tiene un sitio en el cual se reúnan todos los cristianos. La iglesia local se reúne regularmente. Hebreos 10 dice, y a considerándolos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La iglesia local se reúne regularmente. Cada una determina qué días entre semana se reúnen. Obviamente hay un día en particular establecido por el Señor, el primer día de la semana. Todas las iglesias locales del Señor se reúnen el primer día de la semana. Ya los otros días de la semana, cada una decidirá qué día y a qué hora y cuánto tiempo, mientras que eso no ocurre en la Iglesia Universal. Otra distinción, la obra. La Iglesia Universal, en vista de que no tiene organización, no es una unidad trabajadora, no tiene acción colectiva. La Iglesia Universal no lleva a cabo ninguna obra. La iglesia local tiene organización, tiene acción colectiva y es una unidad trabajadora. Ahora, ¿cuál es la organización? Nosotros ya la vimos ahora rato, pero volviéndola a recordar, recordemos que la iglesia local se compone de los miembros, tiene su grupo que la dirige, que son los ancianos, y sus colaboradores, que son los diáconos. Una iglesia local tiene sus miembros, tiene sus recursos a través de la ofrenda, hace uso de la disciplina, tal como Dios la estableció. Lleva a cabo 5 actos de adoración y lleva a cabo la obra que abarca 3 áreas: la evangelización, la edificación y la benevolencia. Entonces tiene organización, tiene acción colectiva y es una unidad trabajadora. Eso no ocurre con la Iglesia Universal. Otra distinción, el fundador. La Iglesia Universal fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras de él a Pedro, Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la iba a edificar? ¿Quién la iba a fundar? El Señor Jesucristo. La iglesia local fue establecida no por el Señor Jesucristo, fue establecida por un hombre o por un grupo de hermanos en X localidad. Son los hombres los que establecen una iglesia local. La iglesia local de la cual yo soy miembro fue fundada por un grupo de cristianos en esta ciudad hace algunos años. Es más, yo puedo decirles el año, puedo decirles el día, puedo mencionar sus nombres. La iglesia local en Manizales empezó en la casa de la hermana Beatriz. Nuestra hermana Beatriz, la que ustedes ven ahí, que está acompañándonos todo el tiempo en nuestras plataformas. La iglesia local en Manizales, es más, ella fue la primera persona en ser bautizada en Manizales. Y la iglesia local en Manizales empezó en su casa en el año de 1980. La primera semana de enero, ahí empezó la iglesia del Señor, en su apartamento. Así que, con la iglesia local de la cual usted es miembro, ocurrió lo mismo. Y con cada iglesia local, en cada ciudad. Podemos decir, los fundadores de esta iglesia local, y no es para que haya, hoy no, estos se están vanagloriando. No, hubo un grupo de personas o un hombre que fue el que inició ese grupo local. Y hay que darle gracias por ese esfuerzo. Al que honra, honra. Pero eso no podemos decirlo de la Iglesia Universal. El único fundador
dador de la Iglesia Universal es nuestro Señor Jesucristo. De esta manera vemos, hermanos, que la Iglesia local y la Iglesia Universal tienen una gran diferencia. Y en visto de que Dios ha hecho las diferencias, debemos respetar esas diferencias. Vuelvo y repito. Básicamente, la Iglesia Universal está comprometida con la relación de uno hacia Dios. Mientras que la Iglesia local tiene que ver con nuestra relación con otros cristianos. Y debemos respetar esas diferencias. A veces nos equivocamos y cuando estamos estudiando con las personas, las mezclamos, las enredamos. Y estamos hablando de la iglesia local y pareciera que lo que estamos presentando es la iglesia universal. Estamos hablando de la iglesia universal y la mezclamos con la iglesia local. Eso es una equivocación. Hermanos, espero que esto que he expuesto en esta segunda oportunidad nos ayude a nosotros a tener claridad en las diferencias de ambas iglesias.